Hola, bienvenidas y bienvenidos a estos cuentos europeos. Yo soy Alicia Mohino y antes de empezar con el cuento os voy a decir un trabalenguas. Doña Círriga, zárriga, zórriga, trompa pitárriga tiene unos guantes, de pellejo de círriga, zárriga, zórriga, trompa pitárriga le vienen grandes. Y ahora más rápido. Doña Círriga, zárriga, zórriga, trompa pitárriga tiene unos guantes, de pellejo de círriga, zárriga, zórriga, trompa pitárriga le vienen grandes. Nada más que hay que practicar y así desenredáis la lengua, porque habéis visto, los trabalenguas se han hecho para desenredar la lengua, sin traba ni mengua alguna. Y si alguna mengua traba tu lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. Pues sí, en Estonia precisamente tienen unos guantes muy peculiares. Se llaman kirikinda y son muy peculiares porque antiguamente, ahora lo siguen haciendo, pero antiguamente tenían que tener unos dibujos muy especiales, unos dibujos geométricos y unas franjas así rojas, porque decían que poniéndote esos guantes estabas protegido, no solamente del frío, y además podías tener poderes. Eso es lo que contaban los que cuentos contaban hace mucho tiempo. Bueno, en realidad no eran unos guantes, eran manoplas, solo tenían para meter este dedo, lo demás era liso. Y bueno, en Estonia, claro, los guantes esos les venían fenomenal porque, ya veis, estando aquí en Norte Europa, hace un frío. Había una vez una muchacha que estaba caminando cerca de su casa cuando de repente escuchó unas voces. Qué raro, porque alrededor de ella no había nadie, estaba completamente sola. Escuchó más atentamente y empezó a andar en dirección de donde venían esas voces. Y allí los vio. Eran dos mosquitos, pero no dos mosquitos cualquiera, dos mosquitos anófeles. Ella sabía que eran muy peligrosos, porque esos mosquitos son los que transmiten el paludismo, y sabía que en su pueblo mucha gente se había puesto muy malita del paludismo. Así que no siguió avanzando, pero se escondió y se quedó escuchando lo que decía. Uno de los mosquitos dijo: ¡Oh, qué horrible! No sabes lo que me ha pasado. Se me han olvidado nuestras sombras apoyadas allí en los árboles en el bosque. ¿Qué me dices?, dijo el otro mosquito. Pues como lo descubran los hombres, saben que si tiran nuestras sombras al suelo, moriremos todos. Bah, dijo el otro, no te preocupes porque los hombres no se van a enterar, de todas formas no se enteran de nada, así que podemos echar a volar ahora mismo y seguir picando a todo el mundo. Y eso es lo que hicieron. Se marcharon a picar a la gente. La muchacha, nada más escuchar aquello, pues salió corriendo a su casa para contarle a sus padres lo que había escuchado de los mosquitos. Y el padre, la verdad es que se puso muy contento, porque dijo: ahora ya sabemos cómo acabar con todos los mosquitos. Sí, dijo su hija, tienes que ir a Laponia, que es donde están las sombras, para acabar con ellas. Pero el padre le dijo: pero ¿cómo voy yo a Laponia si yo soy muy viejo y además tengo que trabajar en el campo? Tienes que ir tú. ¿Yo? Dijo ya, pero si yo no sé el camino, yo me perdería. No te preocupes, no tienes que tener miedo, le dijo el padre. Tienes que ser muy valiente porque además en el camino siempre hay buena gente dispuesta a ayudarte. Buenas gentes que te indicarán por dónde tienes que seguir. Y a ella no le quedó más remedio que hacer lo que le habían dicho. Y además pensó: es que claro, si libro a mi familia y a mi pueblo de esa enfermedad, está bien, me pondré en camino. Le dieron una comida para que le durase durante todo el camino, le dieron unas anchoas, le dieron pan de centeno y ella llegó hasta la orilla del mar. Allí había un barco y lo tomó y cruzó la bahía de Finlandia, este tramo del mar Báltico por aquí. Y cuando llegó a Finlandia, le había dicho su padre que ya tenía que seguir a pie. Seguir a pie, todo Finlandia hacia arriba, caminar, 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 hasta llegar al norte donde estaba Laponia. Bueno, tardó muchísimo, porque andando, imaginaos, tardó días, tardó semanas, hasta que al final llegó a Laponia, pero allí nadie sabía nada de las sombras de los mosquitos.
Pero ella se acordó que ellos habían dicho que estaban apoyados en los árboles y se adentró en el bosque. Bueno, durante 2 días no vio nada, pero al tercer día vio las sombras de los mosquitos hembra, que son los que transmiten la enfermedad. Allí, apoyada en los árboles, y ella, plaf, 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 uno a uno, fue deshaciéndose de todas las sombras. Se aseguró muy bien, porque se quedó 2 días más para ver si encontraba alguna sombra más por allí. Y luego se acordó que su padre le había dicho que llevase algún recuerdo de Laponia encima. Y ella dijo, bueno, pues aquí en Laponia no sé qué voy a llevar. Y entonces vio que algunas de las sombras tenían lazos de adorno y quitó uno de los lazos y se lo puso en el pelo. Pero cuando comenzó a caminar, se empezó a sentir muy débil, muy débil, muy débil, muy débil, y ella, pensando que sería del lazo, se lo quitó y lo guardó en su pañuelo. Bueno, el viaje de regreso fue mucho más corto, porque no sé por qué, pero cuando volvemos de los sitios siempre el viaje se nos hace más corto. Y ella llegó allí y se quedó sorprendidísima, porque todo el pueblo salió a recibirla. Todos estaban cantando, bailando, porque hacía muchos días que no habían vuelto a ver ni un solo mosquito. Y entonces ella llegó a su casa y sacó la cinta. Sacó la cinta y sacó también una pequeña corona hecha con hojas, que también la había cogido de recuerdo para llevarla a casa. Y colocó la cinta en un abedul y la corona en otro abedul. Pero empezó a ver que el abedul se empezaba a marchitar, a marchitar, a marchitar, y colocó la cinta en otro abedul, pero ocurrió lo mismo. Y con la corona, la corona que estaba encima de otro árbol, de otro abedul que había por allí, también sus hojas empezaron a caer, y entonces ella agarró los 2 recuerdos que se había traído de Laponia y los arrojó al fuego que convierte en cenizas todo lo malo y lo perverso. Y gracias a ella, en aquel país no volvió a haber paludismo. Gracias a aquella muchacha tan valiente y atrevida. Y colorín colorido, este cuento europeo por la boca me ha salido. Adiós, hasta otro día. El presente vídeo forma parte de las actividades culturales que la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid lleva a cabo a fin de hacer llegar a los ciudadanos los valores, derechos y principios que conforman el espíritu de ciudadanía europea, mediante la narrativa y la tradición oral de los cuentos europeos.